Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Atención, noticia para hoy. Y quiero comenzar de una vez diciendo que las historias que conocemos como parábolas, digamos que era la manera coloquial, se puede decir así, en la que Jesús explicaba cómo funciona o cómo debería funcionar el reino de los cielos en la tierra. Cada una de esas historias tiene una finalidad de enseñar algo y cada una ocurrió en momentos específicos y provocó, digamos que diversas reacciones según el momento en el que él las dijo. Pero realmente hay una en especial que llamó mi atención porque generó un detonante en los religiosos de la época que cuando él terminó de hablar dijeron, tenemos que matarla. Esa historia generó un detonante en ellos. Y si bien ya lo venían apodando el amigo de pecadores, no podían permitir que enseñara tremendas locuras. Antes de entrar en materia, quiero contarle que una vez un profesor que tuve de narrativa me enseñó algo sobre las historias, y es que muchas veces lo más importante de una historia es aquello que no cuenta. Es eso que está ahí, pero que no se puede ver si no la examinas con detenimiento. Y esta historia que Jesús contó y que es muy famosa, no es una historia romántica que se le ocurrió un día. Esta historia se desarrolla en un contexto que la hace realmente un desafío directo a la élite religiosa de la época. En Lucas 15:1 dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Para ellos realmente era una afrenta que Jesús se sentara a la mesa con las personas que ellos consideraban los que Dios no aceptaba y mucho menos quería dentro de su reino, lógicamente. Jesús se sentaba a la mesa con agiotistas, con borrachos, con prostitutas, con ladrones, con adictos al porno, a las drogas, violentos, en fin, con ese tipo de personas, con todos los que los religiosos consideraban lo peor. Ahora, en la época y el contexto de sentarse en la mesa con alguien significaba tener una relación cercana, significaba que extendías tu brazo de amistad con ese otro. Y por eso lo apodaron el amigo de los pecadores. Los fariseos decían algo como, si este fuera de Dios de verdad, no se juntaría con ese tipo de gente. Aleluya, hermano. Una cosa así. Porque ¿quién verdaderamente santo se sentaría a la mesa con estos pecadores? Era el pensamiento. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y es ahí en donde aparece la historia que fue titulada como el hijo pródigo y cuyo objetivo era revelar con quién se sienta Dios a la mesa. Le voy a pedir que hasta acá, si no me ha prestado mucha atención, por favor haga un alto y no se pierda todo lo que viene. Primero quiero decirle que tienen que saber que los capítulos y los versículos, los numeritos que aparecen en la Biblia y los títulos de cada porción, esos no estaban en los rollos originales de la Biblia. Esos se colocaron después, digamos que como un método de ayuda para ubicarnos, pero quien colocó el título de la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, se pasó por alto un detalle, y es que la historia no habla de un hijo perdido, habla de dos. Así que como no me convence el título y el título no estaba originalmente, yo me tomé la licencia y decidí llamar la historia Papá se volvió loco. Y lo llamé así porque la historia no está enfocada a mostrar lo malo que eran los dos hijos, está enfocada a mostrar el amor y la gracia del corazón del padre. Un escritor español por allá en el año 1600, Pedro Calderón de la Barca, dijo que cuando el amor no es locura, no es amor. Y empiezo con la historia que la voy a leer desde Lucas 15, está Lucas 15, 11, 32, y dice, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame
la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro más gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Sabe algo? Esta parábola está llena de detalles que revelan cosas sobre la humanidad y sobre Dios. Esta historia habla sobre el corazón del Padre, pero también habla de usted y de mí. En diferentes momentos de la vida podemos ser ese hijo menor o ese hijo mayor. Cuando la leemos sin conocer el contexto de la historia, podría parecer, como dije antes, una inspiradora y romántica historia de amor contada por Jesús. Pero no. Esto habla de algo que escandalizó a los que estaban escuchando, al punto que cuando él terminó de hablar lo querían matar. Hablemos de la historia del hijo menor, porque todos empezamos por ahí. Un día, el hijo menor se levanta con un repentino ataque de no sé qué, decide romper toda relación con el padre de una manera insultante. Y para entender esto, tenemos que situarnos en tiempo y espacio de lo que estamos hablando. Esto es situarnos en el contexto temporal en el que Jesús habló esta historia. En ese tiempo que un hijo pidiera la herencia antes de que su padre muriera, se entendía como si el hijo le dijera al padre algo como: me vales más muerto que vivo. Tu vida no me importa, lo único que me interesa de ti son los beneficios económicos que yo pueda obtener. Y realmente esa era una situación impensable en ese tiempo. Era una total deshonra, una deshonra de tal magnitud que la ley amparaba al padre para denunciar públicamente a su hijo y que fuera apedreado. Ahora, el papá, en lugar de llevar a la plaza para castigar al hijo, le da la libertad y le entrega lo que está pidiendo. ¿Quieres la herencia? Tome, mi hijo, hágale.
Pero le digo algo, la deshonra de este hijo no solo se quedó en pedir la herencia. Y hago aquí un paréntesis porque la herencia no solamente era dinero, sino que fundamentalmente consistía en tierras, ganado y propiedades. Y dice la historia que unos días después juntó todo y se fue. Y juntar todo me hace pensar que no podía juntar todas las tierras, todas las vacas. Entonces lo que hizo fue convertirlas en dinero para poder juntar todo. Y no hay que tener un magíster en gestión de negocios para saber que si quieres convertir propiedades en dinero rápidamente, tienes que venderlas como barato, mal vender, vender por debajo del precio, menospreciar las propiedades. Este hijo menospreció la herencia, primero mal vendiéndola, pero ojo, no solo menospreció la herencia que le correspondía, que era 1/3 de todo el trabajo de la vida de su padre, sino que al irse lejos a otra provincia, a otra región, menospreció a su padre, aborreciendo su cultura. Literalmente estaba diciendo, no quiero nada que tenga que ver con mi padre, ni nada que me recuerde su casa, su cultura. Yo me voy lejos a donde los ojos de mi padre no me puedan ver. Y así estuvo un buen tiempo. Digamos que mientras tenía los modos, mientras se iba gastando el dinero. No sé cuánto tiempo pudo ser eso, pero probablemente pudo haber pasado años gastando y gastando hasta que, como diría el salmista Héctor Lavoe, todo tiene su final. Y dice que se gastó todo y encima viene una crisis. Y entonces este hijo llegó a un colapso. La situación en la que ahora se encuentra nos deja ver la perspectiva del hueco en el que está metido. Ahora está trabajando cuidando cerdos. Y vuelvo y le digo, ojo a los detalles, porque hoy en día la porcicultura es un negocio bien visto, tecnificado, de mucha calidad, de muy buenos procesos, pero no se olvide el contexto judío en el que Jesús está contando esta historia. Para los judíos había una serie de animales prohibidos de comer, de tocar y de criar, y Peppa Pig estaba en el primer lugar. El judío no tocaba cerdo, no comía cerdo y menos lo cuidaba. Entonces, cuando Jesús dice que este hijo estaba cuidando cerdos y quería quitarles la comida para poder comérsela, él está hablando de ese pozo profundo en el que se encontraba. Está hablando de que este hijo tocó fondo, que cayó en vergüenza absoluta. Si esta historia Jesús la estuviera contando hoy, cada uno podríamos ponerle el nombre a cada uno de los cerdos de nuestra vida. Recuerda que le dije que a veces lo mejor de las historias es lo que no dice. Pues bien, ojo a este detalle porque pasa desapercibido cuando leemos rápidamente. Y es que este hijo llegó a tal punto que no solamente estaba entre los cerdos, sino que estaba descalzo. Y no es un detalle menor. No importa el por qué estaba descalzo. Si vendió los zapatos, si se los robaron, si los regaló, no importa. Lo que importa es la condición que eso reflejaba. Porque en la cultura, los únicos que caminaban descalzos eran los esclavos. Así que Jesús está revelando la condición de vergüenza física del hijo y también la condición espiritual de esclavitud en la que estaba. Esclavo de sus propias decisiones. Una decisión unilateral que lo llevó a dejar de vivir para sobrevivir. Que lo llevó a convertirse en alguien que solo piensa en pasar un día más en hacer lo que sea por un poco de comida y un lugar para sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Alguien sin un plan de vida, sin un pensamiento a largo plazo, sin un sueño, sin un propósito, más que vivir día por día. 3 cosas: vergüenza, esclavitud y supervivencia. Y ¿sabe algo? Ahí es en donde estamos todos los que hemos abandonado la casa del Padre un día. Ahí, acariciando nuestro cerdo. Yo aprendí que cuando le dices a Dios, dame la herencia, no me interesan las leyes de tu casa, no te quiero en mi vida, voy a hacer mi vida a mi manera,
Ese es el primer paso para la vergüenza, la esclavitud y la supervivencia. ¿Quiere que le diga algo más? Se necesita mucho coraje y mucha gallardía y mucha honestidad para aceptar que caminamos por esos tres caminos. Y ahí está el hijo que habla de usted y que habla de mí, porque no es otra historia. Está hablando de nuestra historia. Y antes de que me diga, no, Cristian, yo no me veo reflejado en ese hijo, le digo que tiene que verse ahí, porque si no se ve identificado ahí primero, no podrá verse identificado en lo que viene después. Hay un momento que me impacta de esta historia, me impacta de tal manera que el pulso se me acelera, y es ese punto en el que el hijo está ahí sentado compartiendo una algarroba con Porky y le dice, ¿qué estoy haciendo? Se pregunta, ¿yo qué estoy haciendo? La palabra que está en el texto es que el hijo volvió en sí. Y esa es una palabra que en griego está ligada con el arrepentimiento. Volver en sí es como quitar una venda y tener conciencia de la situación. Es despertar de un sueño, es un despertar que viene con el arrepentimiento. Hoy vivimos en una mala interpretación del arrepentimiento por tres cosas. La primera es porque es más fácil y se hacen más amigos y se llenan más los grupos y asisten más a las reuniones y se les habla de promesas, prosperidad y milagros. La segunda, porque se lleva años amedrentando a las personas, enseñando que el arrepentimiento conlleva ira y castigo. Y la tercera, porque creemos que el arrepentimiento es sentirse mal y llorar. Y eso no es. Porque puedes tener montones de lágrimas en los ojos y no tener un corazón arrepentido. Yo lo experimenté muchas veces. Arrepentimiento quiere decir un cambio de mentalidad. Quiere decir una nueva perspectiva desde la correcta visión del cielo. Hoy es muy común confundir la vergüenza con el arrepentimiento. Porque cuando estás consintiendo al doctor Tocino, no te gusta que los demás vean hasta dónde has llegado. Pero eso no es arrepentimiento, eso es vergüenza. Le digo otra, la vergüenza no cambia vidas. La vergüenza no cambia a nadie. Se puede pasar toda una vida avergonzada cada vez que terminas de ver porno y eso no cambia a nadie. Se puede pasar toda una vida avergonzado cada vez que termina la traba o la borrachera y eso no cambia a nadie. Y así con cada uno de los cerdos. Y ver las consecuencias del deterioro de la vida y sentirse frustrado y sentirse triste y llorar, pero eso no cambia a nadie. Así que puedes estar avergonzado, pero no arrepentido. Pero si algo tuvo el hijo, es que él se arrepintió. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y sabe por qué sé que se arrepintió? Porque su perspectiva cambió. Venga, pero mi papá siempre fue bueno y yo no lo vi. En casa de mi papá lo tenía todo, todo, y estoy aquí revolcándome con los tres cerditos. En casa de mi papá, los siervos viven mejor que yo. Eso es un cambio de perspectiva. Eso es un cambio de mentalidad, es una reflexión. ¿Sabe qué más hizo? Renunció a la mentalidad de víctima. Yo soy el que me equivoqué, yo fui el que insulté, yo fui el que menosprecié, yo fui el que pequé contra mi papá. No fue por la sociedad, no fue porque mi papá un día me habló duro y me rompió el corazoncito, no fue porque mi vida no fue fácil, no fue porque no me tocó una vida tranquila, no. Yo la embarré, yo llegué hasta aquí y yo me tengo que levantar y volver a casa. Quiero enseñarle algo y sabe que hay algo que Jesús no va a hacer. Hay algo que Jesús no puede hacer y es salvar a quien tiene mentalidad de víctima. Porque para el cambio es necesario que haya pecadores que se hacen responsables de sus propios pecados y dicen, sí, fui yo y yo lo hice.
Porque si no te haces responsable de tus pecados, ¿cómo va a poder salvarte Jesús por algo que dices que no es tuyo? Necesitas dejar de culpar a otros. Mientras hagas responsable a otros, no va a haber cambio. Mire, la historia de Adán y Eva. Muchos se pueden preguntar, porque yo lo hice un día, venga, pero ¿por qué si hablamos de un Dios de amor? ¿Por qué si hablamos de un Dios bueno, de un Dios de bondad? ¿Por qué Dios sacó a Adán y Eva del Edén así, a su suerte? Y le voy a decir algo. Si usted lee la historia de Génesis 1, 2 y 3 500 veces, lo que no está escrito le va a dar la respuesta. ¿Y sabe qué es lo que no está escrito? Dios, perdóname. En ninguna parte Adán y Eva pidieron perdón. ¿Y sabe por qué? Porque pensaban que no eran culpables. Adán culpó a la mujer que tú me diste. La mujer dijo, la serpiente que tú dejaste entrar. El victimismo avergüenza. El arrepentimiento te hace dar un paso. Un paso, el primero. Y si hay algo que llenó mi corazón en esta historia fue entender que solamente se necesita un paso del hijo perdido para que el padre salga corriendo a buscarlo. Y nos acercamos a la mejor parte de esta historia y es ver al padre. Ya vimos al hijo, ahora vamos a ver al padre. Para ver al padre, imagínese al hijo empacando algunas algarrobas en una bolsa, mientras iba pensando, mientras caminaba y iba diciendo, yo voy a llegar y le voy a decir a mi papá que yo me equivoqué, que no soy digno de que me llame su hijo y que me deje vivir como un sirviente de su casa. Y cuando ya está llegando por los lados de la hacienda, al fondo, a lo lejos se veía la casa, el padre lo ve venir de lejos, cuando todavía estaba lejos. Dice Lucas 15, 20, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Quién lo vio primero? ¿Quién vio primero a quién? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? El padre al hijo. Porque el padre está ahí cada día a la expectativa, mirando en la ventana, esperando ver a su hijo regresar, preguntándose, ¿hoy será el día en que regrese? Y no pierda detalle de esto, porque quizá los sirvientes y trabajadores podrían rumorar viendo al papá todos los días, pararse horas en la ventana esperando que el hijo regresara, podrían rumorar, es que el papá se está volviendo loco. Y el papá estaba ahí en la ventana mirando, diciendo, si él vuelve, va a volver por ahí y yo lo voy a ver. Y cuando lo ve, dice que sale corriendo. Y aquí vuelvo y le digo que se acuerde del contexto en el que estamos hablando, porque esta parte es la que despelucó a los fariseos. En la época, los hombres de cierta edad y de cierta posición social no corrían. No corrían porque llevaban túnicas largas y angostas. Por eso a los siervos, y en la Biblia se lee en varias ocasiones que les decían, cíñete y sírveme, porque ceñirse era levantarse el exceso de tela para ponerla al borde de la cintura y poder moverse rápido. Pero los hombres ricos no se ceñían. Y el padre salió corriendo. Para poder correr tenía que haberse levantado su túnica, renunciando a la honorabilidad. Salió corriendo, mostrando las piernas desnudas a todos los siervos que decían, el papá se volvió loco, ¿qué está haciendo? Pero ¿sabe qué estaba diciendo Jesús ahí? Que cuando se trata de un hijo que está perdido, el padre no entiende de honorabilidad. Esta historia es la manera didáctica en la que Jesús demuestra lo que más adelante Pablo dice a los filipenses. ¿Quiere aprender algo? Dios se quitó su gloria para meterse en el cuerpo de un hombre y nacer desnudo. Y cuando los ángeles lo vieron, dijeron, no puede ser. El padre se volvió loco. ¿Y sabe por qué decían eso? Porque no podían entender
lo que Dios estaba haciendo, porque nunca en la historia se vio un Dios humillándose a sí mismo por amor. Nunca. Filipenses 2 dice que él se quitó su gloria y tomó forma de hombre, haciéndose a sí mismo esclavo de todos, no haciéndose rey, haciéndose esclavo de todos. Eso es lo que corrió el Padre por mí y por usted. Esta historia nos enseña que cuando se trata de un hijo, da igual lo que piensan los ángeles, da igual lo que piensen los religiosos, da igual lo que piense la familia, da igual. Ahí está el hijo, que ve venir al padre corriendo. Y esta es otra situación, porque cuando ve venir al padre corriendo, el hijo piensa, me va a matar. Entonces se arrodilla y empieza a gritar, no soy digno de que me llames tu hijo, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo, hazme como un siervo. Y cuando todavía está gritando, el padre lo abraza y lo llena de besos para callar todo lo que está diciendo. Porque así somos. Volvemos a Dios y le queremos decir cómo debe castigarnos. Y le decimos, Señor, lo que yo hice es que no soy digno. Cuando yo esté bien, volveré a mi llamado. Cuando yo esté bien, volveré a servirte. Es que primero debo pasar por disciplina para poder estar bien contigo y volver a... ¿Quién nos vendió esa baratija? ¿Cuándo abrazó el padre al hijo? ¿Antes de limpiarlo o después de limpiar? Porque ese hijo venía oliendo a cerdo. ¿Y lo abrazó antes o después? Antes. Entonces, ¿quién se inventó que para bañarte necesitas estar limpio? El abrazo es ahora, como estás, ya. Pero el abrazo transforma. Puede tomar tiempo, es verdad, pero te transforma. Y el padre dice, para mi hijo, el mejor vestido, ropa nueva. Y se lo ponen. ¿Y sabe qué representa la ropa nueva? Un estado de vida nueva. Y lo ve y se da cuenta que está descalzo. Y le dice, descalzo, si tú no eres un esclavo. Pero padre, hazme como uno de tus... No. Tú te fuiste con tus términos, yo no dije nada, yo te recibo con mis términos. Zapatos, porque eres hijo, no esclavo. Y le pone un anillo. Y el anillo significaba la autoridad familiar para sellar contratos, el reconocimiento ante los demás como miembro y heredero de la familia, el acceso a toda la riqueza de la casa del padre. Y hace una fiesta y llama a los vecinos y a los siervos. Y ahí está el papá, orgulloso de su hijo, celebrando como si hubiera vuelto un hijo de la guerra. Pero realmente lo que está haciendo es mandando un mensaje a todos los que están ahí, a todos los que sabían de dónde venía. Les está diciendo, este es mi hijo, y si yo lo perdoné, ninguno de ustedes puede echarle nada en cara. Yo ya lo perdoné. ¿Alguien tiene algo en contra de mi hijo? Porque esta fiesta que están disfrutando es por él. Este asunto es entre él y yo ya lo perdoné. ¿Quién tiene algo que decir? ¿Sabe? Esas son las fiestas de la gracia. Pero no hay que equivocarse con las fiestas de la gracia, porque si bien es cierto que la gracia es gratis para el que la recibe, eso es muy costosa para el que la otorga. La gracia no es barata. Que sea gratis no significa que sea barata. Porque para que haya gracia, alguien tiene que morir. En esta historia murió el becerro gordo. En la historia de la humanidad, Jesús, como un cordero, fue llevado a la cruz para que disfrutemos de la fiesta de la gracia. Hay personas que no les gusta que se predique la gracia porque se puede confundir con que se puede vivir de cualquier manera. A mí no me preocupa eso y le digo algo, ¿sabe por qué? Porque cuando miras la gracia a los ojos, sabes que no puedes vivir de cualquier manera, porque la gracia no es una teoría, la gracia es una persona.
Y cuando te estrellas de frente con la persona de Jesús, comprendes que no puedes vivir de cualquier manera. No juegas con la gracia cuando te la encuentras a la cara. Comprendes que no puedes vivir de cualquier manera porque comprendes que la única manera de vivir es con Él. ¿Se acuerda que en la historia hablamos de otro hijo? Eran dos. Entonces, de pronto, usted me puede decir, venga, yo hace tiempo que volví a la casa del padre. ¿Ok? Bien. Entonces, cuidado, porque puede ser como el hermano mayor. Y el hermano mayor dice que escucha la fiesta, que viene del campo, escucha la fiesta y dice, ¿qué es lo que está pasando? Y le dicen, tu papá hizo esta fiesta en honor a tu hermano que regresó. Y el tipo dice, ¿qué? ¿Mi papá se volvió loco? Y se enfada, se enoja y se queda afuera. Y dice la parábola que el padre sale a buscarlo y cuando buscas algo es porque está como perdido. Si estaba en la casa, pero estaba perdido. Y lo primero que le reclama al padre es, tanto tiempo yo aquí contigo, trabajando aquí, y nunca me diste ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Y este desgraciado se gastó todo en prostitutas, trago y vicios, y le haces una fiesta. Y ahora el padre no puede entender. Y lo mira y le dice, pero hijo, tanto tiempo aquí en la casa y no me conoces. ¿Sabe qué me deja ver esta porción de la historia? Que es posible estar en la casa del Padre, servir en la casa del Padre, obedecer las normas de la casa del Padre, pero tener el corazón a kilómetros del Padre. Y entonces el papá le dice, hijo, ¿me dices que no te di ni un cabrito? Mírate la mano, ahí tienes un anillo. Y eso te hace dueño de todo esto. No puedo darte lo que es tuyo. ¿Cómo has vivido por debajo de mi gracia? Como si esto fuera un concurso de méritos. Si estando en mi casa vives como un mendigo y no como un hijo, entonces no me conoces. Y el hijo dice, no entro, esto no es justo. ¿Sabe por qué veo que este hijo estaba lejos del corazón del padre? Porque recuerda las tardes del padre viendo la ventana, sufriendo, esperando ver a su hijo menor regresar sufriendo. Pues solo hubiera necesitado una tarde de esas para que el título de esta historia fuera la parábola del hermano mayor que fue a rescatar a su hermano menor por amor a su papá. Pero no es así, porque el hermano mayor tampoco amaba al padre. Amaba las riquezas del padre. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque el hermano mayor estaba molesto por el becerro gordo, molesto por el vestido, molesto por los zapatos y molesto por el anillo, porque de la herencia de quién creen que el padre cogió esto para podérselo dar al hermano menor, de la parte de la herencia de quién, de la parte del hermano mayor. Y entonces él dijo, no, tocaste lo que es mío. Con esto termino. Ambos hermanos estaban perdidos. Ambos estaban lejos del corazón del padre. El menor terminó la historia dentro de la fiesta. Pero el segundo, no sabemos si entra. Y sabemos que la fiesta representa el gozo del cielo. Y aquí la pregunta con la que quiero terminar es, ¿en qué lugar estás? ¿Quién eres? Si eres el menor, es hora de regresar. Es hora de volver en sí. Hay un padre amoroso esperando que regreses. Solo es un paso y él va a salir a buscarte, un paso. Y si eres el mayor, entra en la fiesta.
Alíñate con el corazón del Padre, porque si no entras, no vas a perder mucho, lo vas a perder todo, todo. Y esto es lo que Jesús nos enseñó en esta historia. Los detalles que no quedaron escritos es lo que hace que la perspectiva de la historia cambie, porque nos muestra un padre que ama, nos muestra un padre que abrazó antes de limpiar y que después limpió. Señor, yo te doy gracias por la oportunidad, Dios, que nos das cada día de conocerte. Te doy gracias por la oportunidad que le diste a mi vida un día de entender que tenía que volver en sí, de entender que no fui yo el que corrió a buscarte, sino que fuiste tú el que vino a buscarme. Cuando yo estaba revolcándome con mis cerdos. Y te pido, Señor, en esta noche, que estas palabras puedan ser la luz para las almas que la están necesitando, Señor. Que este video pueda llegar a muchas personas y que lo importante es que puedan entender que los brazos están abiertos y que si eres el hijo mayor, es hora de alinearte con el corazón del Padre. Amén. Sábado 7 p.m. Conéctate en